Pérez con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta. De 12 a 1 p.m. Oh, yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta. Con el ministro Yanko Pérez. Jueves de 12 a 1 p.m. Por aquí por Fiebre Radio. Tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida. Todos los jueves de 12 a 1 con la Biblia abierta. Aquí con el ministro D. Alex desde los estudios de Fiebre Radio en el condado de Broward, acá en la ciudad de Hollywood. Te damos la bienvenida a un programa, hermano, donde nunca la palabra ni te acusa ni te condena. Porque la propia palabra dice en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El programa que te traemos el día de hoy es un programa bien interesante y el título del mismo es Aclarando Conceptos. En el programa de hoy vamos a tocar dos temas bien importantes en relación al Evangelio y son pecado y juicio. Y hemos decidido hablar de ambos en un mismo programa porque son dos aspectos de la doctrina del Espíritu que están entrelazados entre sí. Valga la redundancia. Están estrechamente relacionados. Y tendremos el privilegio de tener con nosotros un invitado especial, pero es una sorpresa para la segunda media hora del programa. Así que mantente atento porque te lo voy a estar presentando en la segunda media hora del programa y estará conectado con nosotros vía telefónica para aportar mucho más a este tema que te hemos traído. Así que vamos a comenzar ya, vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar aclarando el concepto de pecado. Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado hablar de pecado y quién no lo ha oído. Sin embargo, el término pecado se ha malinterpretado y se le ha dado, digamos, un uso y un sentido totalmente diferente al que realmente tiene. Desde pequeños asociamos por pecado todas aquellas cosas mal hechas que nos convertían en malas personas. Así que automáticamente asumíamos que el hecho de practicar estas cosas hacía que nos convirtiéramos en malas personas, que nos convirtiéramos en pecadores. Pero realmente no es así como funciona. Ha sido tanta la distorsión que este concepto ha tenido de su verdadero significado que hemos decidido exponer conforme al Espíritu, que es como deben ser aclaradas todas las cosas, el verdadero sentido o significado de esta palabra. Según el concepto teológico, pecado es el pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de una religión. Sin embargo, al analizarlo bien, vamos a ver que este concepto no se ha comprendido. Veamos ahora, conforme a la revelación del Espíritu, qué realmente es pecado. Vamos conmigo para iniciar a Romanos capítulo 3, verso 21. Y vamos a estar leyendo del verso 21 en adelante
hasta el verso 24. Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos allá. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, significa errar al blanco. Permítame explicarlo. Errar al blanco es cuando usted trata de apuntar hacia una dirección, cuando usted decide enfocarse en algo para poder acertar y obtener un resultado, pero jamás logra conseguir que su acción progrese o tenga éxito. A causa, obviamente, de estar imposibilitado para hacerlo, de estar ciego, de estar velado. Y por esta causa es imposible que su acción sea efectiva. Imagínese a un francotirador con un fusil especial de larga distancia, cañón largo, mirilla telescópica, balas especiales. O sea, un francotirador con toda la habilidad y todos los recursos para acertar al blanco, pero con los ojos vendados. Eso es pecado, mi amado. Precisamente eso es pecado. Es tener toda la habilidad y toda la provisión para poder conseguir algo, pero estar ciego, inhabilitado de poder hacerlo. A eso pudiéramos llamarle decreto, o pudiéramos llamarle también error. El verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, mi hermano que me escuchas, y quisiera que tuvieras bien presente esto. Pecar no es algo que tú haces, es algo que le pasó a tu espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, verso 11? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Romanos capítulo 9, verso 11, pónselo ahí, Ale. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Para poder entender, o para poder seguir entendiendo qué es pecado, tenemos que ir a Hebreos capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, verso 14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense qué lejos está Romanos de Hebreos en cuanto a orden bíblico. Y Hebreos 2.14 es precisamente el contexto de Romanos 3.23. Porque el fundamento de la doctrina, escucha bien hermano, el fundamento de la doctrina de Cristo fue plasmado en letras y ordenado en versículos. Pero la revelación fue concebida y fue depositada en la mente del apóstol Pablo en pensamiento. Así que pecado fue la participación que nos dejó ciegos, destituidos de la gloria de Dios, ajenos al conocimiento de gracia. Eso es pecado.
la pérdida de la habilidad de ver a Dios a cara descubierta a causa de un velo de carne que genera un sistema de pensamiento llamado letra, el cual era una barrera que nos impedía ver la vida del Espíritu. Pero Hebreos 10:19 dice: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí lo tienes, haciendo alusión al régimen del Espíritu. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí está hablando del fundamento de la doctrina de Cristo, el Evangelio conforme a la letra, plasmado en las 14 epístolas de Pablo. Y teniendo un gran sacerdote, dice el verso 21, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oye, qué cosa tan linda es entender que la profesión de nuestra esperanza es el ministerio del Espíritu, donde podemos apuntar tranquilos, donde podemos apuntar confiados, sabiendo que no podemos emitir falso juicio porque nuestra competencia proviene de Dios. Claro está, eso es después que hemos recibido al Señor, que el Señor ha venido para aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones. Porque, como está escrito, amado, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, dice después, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero entonces, sería bueno preguntarnos si pecado es un estado de incapacidad que no nos permite pensar, observar, hablar y juzgar espiritualmente. Entonces, ¿qué sería adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, vicio, vanidad, odio, rencor y todas las cosas que nosotros conocíamos o conocemos por pecado? ¿Qué son estas cosas? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19, para poder entender esto. La pregunta es, si pecado es un error en el que fuimos puestos a causa de un propósito, claro está. Si pecado es la pérdida de un conocimiento espiritual o del conocimiento espiritual, el conocimiento de gracia, entonces, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas que decíamos que eran propiamente el pecado? Vamos a leer. Dice, y manifiestas, Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjate cómo comienza a mencionar estas cosas y dice que son obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera. Hay quien dice que son demonios.
pero son obras de la carne conforme al Evangelio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, bendecido, todas estas cosas son el producto, escucha bien, el resultado de una mente carnal regente a causa de no andar conforme al régimen correcto, al régimen del Espíritu. Cuando ya no miras solo letra y estás pensando en las cosas de arriba, el abandono del pecado se hace una realidad en tu vida a causa de la reunión con Él. Y por ende la operación de la carne concluye juntamente con sus obras. Y usted pudiera decir, sí, hermano, pero Cristo quitó el pecado. Ya no deberíamos estar hablando de eso. Cristo quitó el pecado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que Él nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano, al echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero no podemos mezclar, y esto es muy importante que tú lo puedas entender, no podemos mezclar un cumplimiento latente en el Espíritu que está dispuesto para el tiempo señalado por el Padre con un tiempo cronológico y asumir que lo establecido en la eternidad ya alcanzó a todo el mundo por el mero hecho que nos tocaba, por el mero hecho que fuimos predestinados para eso. Eso sería de mucha confusión decirle al mundo que no hay pecado y ver cómo la carne continúa siendo de la suya, aún en los que dicen que ya han reconciliado su carne con Dios. Si todavía, amado hermano, tú no logras ver el espíritu de esta palabra que te estamos hablando, estás en pecado. Y la manifestación de ese régimen de letra te arrastra y te mata, como les ha pasado a muchos que dijeron ser de gracia por estar en el fundamento escrito por el apóstol Pablo, y sin embargo lo que estaban era, como se dice por ahí, en la chuleta. Y todavía lo están, porque aún están ajenos a la vida de Dios. Y la vida de Dios no es decir que Dios está vivo. No es eso, bendecido. Eso todo el mundo lo sabe. La vida de Dios es la manifestación de su espíritu, consolidando su propósito. Apunta eso que me gustó. Si aún tú no logras ver a cara descubierta, si todavía esta palabra no estremece tu espíritu, y al menos tú no eres capaz de decir, oye, no lo entiendo todo, pero yo sé que hay algo de Dios en esto, hay algo del espíritu en esto que tú me estás compartiendo, yo quiero que tú me hables más. Si todavía tú no tienes esa actitud acerca de esta palabra, es porque todavía no has salido del error. Todavía no ha llegado el tiempo señalado por el Padre. Eso es, en el caso que seas de la simiente de Cristo. Y eso solamente se puede manifestar estando frente al fundamento limpio de toda contaminación. El tiempo señalado por el Padre no es un tiempo terrenal cronológico por el que humanamente somos regidos y pensamos que ese es el tiempo que determina ciertas cosas en relación al Espíritu, sino que el tiempo señalado por el Padre que menciona Gálatas capítulo 4, verso 2, es el momento en que la predestinación te alcanza
y te coloca frente al fundamento limpio, como te decía, de toda contaminación, donde puede ser edificado para que se manifieste a qué simiente tú perteneces. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 52, lo dice de esta manera. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Fíjate, ahí lo tienes para que lo leas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otras palabras, los muertos, los pecadores, una vez puestos delante de Cristo según la carne, o sea, la letra del Evangelio de la Gracia, la palabra viva de Dios, ya no lo pueden conocer así. Ya no pueden ver solo la letra, sino la intención del Espíritu. La intención que te transforma de pecador a hijo, del error a la aclaración. Porque te acerca al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Te acercan a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Cristo el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Romanos capítulo 8. Vamos allá un momentito. Romanos capítulo 8. Fíjate cómo dice. Ahora pues, estos son los versos con que generalmente iniciamos el programa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu está en manos de un mediador que te cruza de muerte a vida, te transiciona de un régimen a otro. Esa es la Pascua y a la misma vez es también la circuncisión. Solo que la Pascua es el proceso de transición donde intervienen la letra y el espíritu. Y la circuncisión es sencillamente la acción del mediador. Por eso Pablo dice que Él, Cristo, es tanto nuestra Pascua como nuestra circuncisión. Recuerda que mencioné que pecado no es algo que hacemos, sino algo que le sucedió a nuestro espíritu. Pero analicemos esto un momentito, un pasaje bien conocido. Jesús le dice a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dice, vete y no peques más. Es importante entender que esa expresión fue bajo una ley de obras donde aún no estaba presente el régimen del Espíritu y todo se trataba de hacer, de obrar, de guardar una ley y un orden, pues todavía no se podía observar espiritualmente, dado que todo estaba en oscuridad. De manera que cuando Jesús le dice, vete y no peques más, lo que le estaba diciendo era, mantente haciendo lo que dice la ley de estos hombres malos, para que no te metas en problemas. Pero hay que destacar que cuando pecamos en su verdadero significado, se efectuó sin estar bajo una ley de obra y mandamiento. Y aunque siempre significó lo mismo, es decir, errar al blanco, el blanco nunca fue una ley de obra, sino una ley de justicia, la ley del Espíritu de vida. De manera que el vete y no peques más de Juan 8:11 vendría siendo el rudimento de Romanos capítulo 3, verso 23. Veamos ahora cómo el pecado está relacionado a no poder ver espiritualmente
y es como una trampa en la cual fue o es presa nuestro espíritu. Veamos cómo Hebreos se refiere al pecado como un engaño, una trampa que no te deja emitir juicio, que no te deja emitir, bendecido, un juicio justo tocante a la verdad, que no te deja ver claramente la vida de Dios, la mente de Cristo. Hebreos capítulo 3, verso 13. Mira qué interesante está esto. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate cómo dice, por el engaño del pecado. O sea, por no poder ver claramente la verdad del evangelio. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, la primera vez que quitó el pecado mediante su participación, en la cual muere y resucita, siendo él la primicia de los que durmieron. Pero dice que aparece por segunda vez, fíjate bien, aparece por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, aparece en el fundamento libre de toda contaminación para mediar entre la letra y el espíritu y así movernos a la perfección. Piensa, bendecido que me escucha, el pecado fue resuelto en la consumación de los siglos conforme a Hebreos capítulo 9, verso 26. Pero la manifestación de esa victoria nos alcanza a cada uno de nosotros en su debido orden. Ten presente que el envanecerte y decir carnalmente que no hay pecado sin comprenderlo todavía, eso podía desalentar el ejercicio de tu mente y no pelear la buena batalla de la fe. Eso te pudiera alejar de la verdadera congregación, del poder entender realmente de qué se trata todo esto. Recuerda lo que está escrito en el Evangelio, en Hebreos capítulo 12, verso 1. Vamos a leerlo un momentito, porque ya casi le voy a dar paso a mi invitado. Hebreos capítulo 12, verso 1. Mira cómo dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta puntual sería aquí: si el pecado fue quitado, ¿a qué se pudiera deber que yo no pueda ver el evangelio en su aspecto espiritual? Hay varios factores, bendecidos, pero para continuar abundando en el tema, les estaré presentando en breves instantes mi invitado del día de hoy. No se vaya, porque este ministro competente habla cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y le aseguro que vale la pena escucharlo. Así que nos vamos a un corte de 2 minutitos y se los estaré presentando. Nos vemos en breve.
ya tenemos en la línea con nosotros a un ministro competente de El Salvador. Bienvenido, mi hermano. Hello. Hola. Sí, te escuchamos. Ya te escuchamos, bendecido. ¿Cómo estás? Bien bendecido aquí completo, reinando. Si esta llamada se llegara a cortar, porque muy bien. Estamos bien completos aquí reinando en vida, caminando en buenas obras, preparadas de antemano. Te decía, bendecido, que si la llamada se corta, en un segundo yo vuelvo a enlazar, porque no sé si pudiese suceder eso. Okay. Pero bien, yo quiero compartir parte de lo que tú ya estás diciendo y que es muy interesante. Tú has tocado un punto medular de la doctrina de Cristo. Fíjate que te estuve escuchando la primera media hora y yo he llegado a comprender que tú tienes muy claros los conceptos. Valga la aclaración, el tema, aclarando conceptos, y es porque por muchos años, por muchos siglos, o por ya 2000 años, no se ha podido entender en su verdadera dimensión los conceptos de pecado, los conceptos de justicia, y entonces por esa causa es que se han formado 1000 religiones durante la historia del hombre. Así es. Por causa de no poder entender esos conceptos. Fíjate que estábamos hablando fuera del programa, que cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas 5:19 de las obras de la carne, yo por muchos años escuché a muchos ministros, pastores, maestros, el título que ellos quisieran ponerse, explicar que cuando Pablo termina diciendo, como ya os he dicho muchas veces, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, usaban ese verso o ese capítulo, parte de ese capítulo, para decirte que si tú estabas practicando esas obras de la carne, que te habla de 18 atributos, pero luego te dice y cosas semejantes a estas, entonces usan esa parte de la Biblia para decirte, si tú estás haciendo algo de lo que aquí dice en esta lista, tú no vas a heredar el reino. Pero entonces se salen totalmente del propósito de ese escrito del apóstol Pablo, que lo único que te está diciendo es, en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y cuando llega el verso 21 te dice, pues mira, los que practican tales cosas, tú tienes que acordarte del verso 19. ¿Quién practica eso? Te dice que es la carne. Y luego te dice que no heredarán el reino. Acto seguido, el apóstol Pablo dice en el verso 22, que la herencia, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que nunca te explican es de qué ley está hablando. Cuando te dice que contra tales cosas no hay ley, pues es la ley que aplica a la carne, que no hay herencia. Porque cuando estamos en las obras de la carne, dice que ahí no hay herencia, no podemos heredar el reino, pero cuando tú estás en el Espíritu, dice que ahí no aplica esa ley, la ley de la no herencia. Entonces, como estamos aclarando conceptos, nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad se han cometido errores en nombre de Dios, con muy buenas intenciones, hombres de buen corazón, buenos padres, buenos hijos, pero al momento de tratar de comprender la mente del Espíritu de Dios, han fracasado. Fíjate qué interesante, Yanko, tú estás tocando el tema en aclarando conceptos, pecado versus justicia, pero pecado tiene un significado, como tú bien lo apuntas, que es errar al blanco, y justicia tiene un significado, el cual es aclaración. Entonces estamos hablando de errar a un blanco y después estamos hablando de aclarar cuál es ese blanco, porque correcto, hemos errado. ¿Sí? Entonces yo te estaba diciendo de que se ha entendido tan mal el evangelio de la letra, del fundamento del apóstol Pablo, que se ha llegado a pensar que el pecado son las obras de la carne. Así es. Porque ese es un error, Yanko, ese es un error. Tú no puedes estar diciendo, mira, si tú estás en
celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y todas esas cosas, borracheras. Tú no puedes decir, como se ha dicho por 2000 años, eso es pecado. No, porque tú no estás pecando cuando estás practicando. Por eso Pablo dice las obras de la carne. Fíjate que el apóstol Pablo nunca le llamó, tú no vas a encontrar un versículo que hable de pecado y lo relacione con obras de la carne. Y cuando te digo no lo vas a encontrar, me refiero al fundamento del evangelio de la gracia. Correcto. Es decir, al apóstol Pablo, porque lo que es externo a Pablo es a lo que Pablo le llamó la contaminación. O sea, nosotros no podemos estar hablando de la doctrina de la gracia apoyándola con un edicto o con un dicho de Juan, Santiago, Pedro, Judas, porque ese es el error. Definitivamente no. Que podemos cometer. Entonces, fíjate bien, una cosa es pecar, que es cerrar al blanco, y otra cosa es estar en las obras de la carne. Pero la pregunta es, ¿cuándo un hijo de Dios peca? ¿Y cuándo un hijo de Dios está en obras de la carne? Pues un hijo de Dios, un predestinado, un escogido, alguien que está destinado a poder heredar el reino, está en obras de la carne cuando está con la contaminación de carne y espíritu, cuando no ha podido limpiar el fundamento del espíritu, cuando el rudimento no ha sido presentado en su pureza total. Entonces, pues nosotros estamos en obras de la carne porque ni siquiera conocemos el rudimento, pero cuando tú llegas y se presenta lo que dice Gálatas 4:2, el tiempo señalado por el Padre, quien, como tú bien decías, no es un tiempo cronológico, que cuando tú llegas, pues tú vas a estar 1 año, 2 años, 6 meses, un día, y la gente dice, no, es que fíjate que aún no es el tiempo señalado por el Padre para que Él entienda. Cuando si tú estás predestinado para reinar y para heredar el reino, tú tendrías que entenderlo, como el apóstol Pablo dice allá en Corintios 15, 51, 52, que dice que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces, cuando llega el momento de estar frente al rudimento de la doctrina de Cristo, que ese es el apostolado de Pablo. Ese es el tiempo señalado por el Padre. Ese es el tiempo señalado por el Padre dentro del apostolado, que el apóstol dijo, allá cuando dice, en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia. Fíjate, no es la gracia, pero es conforme a. Dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto hice una cosa, puse el fundamento, o sea, yo lo escribí. Esa es la letra, mirad con cuán grande letra os escribo, dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual puedes entender cuál sea el misterio. Pero fíjate, Pablo dice, conforme a la gracia yo puse el fundamento, pero dice, pero otro edifica encima. ¿Otro qué, Yanko? Otro hombre. El espíritu de fe. Estamos hablando del espíritu de fe. Estamos hablando de los dos apostolados que están implícitos en el nuevo pacto. Cuando el apóstol dice que nos hicieron ministros competentes de un nuevo pacto, luego dice, no de la letra, sino del espíritu. El error es pensar que la letra era la ley. Pablo no está hablando de eso. Pablo te está diciendo que en el nuevo pacto hay dos apostolados. Está el apostolado de la letra y está el apostolado del espíritu. Y fíjate, Efesios 2:20 lo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque tú sabes que los apóstoles que anduvieron con Jesús de Nazaret, ellos no entendieron. Pablo no puede, mira, Dios no puede ser burlado. Es más, Pablo no se contradice. Pablo le llamó falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, le llamó hipócritas, le llamó ministros del vientre, ministros de vientre, cuyo Dios es el vientre. Entonces, Pablo no está hablando de esos apóstoles. Fíjate lo que dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, Pablo está hablando de un apostolado aparte de él, a otros profetas, a otros evangelistas, pero tú notas entre apóstol, profeta y evangelista hay un punto y una coma, que gramaticalmente significa que se lo estás atribuyendo al primero. Estamos hablando que el apóstol
del que Pablo habló es el mismo profeta, porque profetizar Correcto. es predicar. Por eso decía el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los Apóstoles y profetas. O sea, ese apóstol es profeta también. Exactamente, no te está hablando de Isaías, de Jeremías, No. porque ya Pablo fue el intérprete de eso. Correcto. Pablo te puso el fundamento y te dice, mira, es que tenemos que ser edificados, pero ojo, Yanko, te está hablando de edificación. Entonces Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo. Cuando Pablo como que se da por vencido, y porque Pablo no pudo edificar a nadie, Pablo no pudo llevar a la perfección, solamente dijo, dejen los rudimentos ya dejen eso, porque ahí es que se manifiesta el pecado, ahí es donde podemos errar al blanco. Estando en los rudimentos, si nosotros no logramos, o si el espíritu de fe, por causa de la contaminación de ese rudimento, que es la misma apostasía, si el espíritu de fe, que es el mediador entre Dios, el espíritu, y los hombres, la letra o rudimento, si ese espíritu no te traslada al acomodo de eso que Pablo dejó en la letra, entonces tú estás en pecado, porque estás errando. Sí, mira, pero es que tú estás hablando y me viene a la mente ahora Gálatas capítulo 3, verso 22, que dice, Sí. mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ese es el verso. La escritura es la escritura. O sea, de hecho, Pablo usó ese método para dejar el fundamento. Tremendo. Fíjate, Pablo no pudo escribir espiritualmente. De la misma manera como yo, Vinicio, no puedo edificar a nadie, porque si Pablo hubiese podido edificar a alguien después de la experiencia de ese arrebatamiento, pues todo el planeta estuviera edificado, por lo menos los hijos. Todos fuesen alumbrados. Pero, fíjate bien, Pablo dice, no, yo puse el fundamento. Ese fue mi trabajo, poner el fundamento. Otro va a edificar encima. Entonces Pablo luego te dice que Dios para eso constituyó apóstoles, y en el versículo 12 de Efesios 4 te dice que los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de la iglesia, para llevarte, continúa en el 13 y el 14, para llevarte a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para llevarte a esa estatura de la plenitud de Cristo, tenías que estar primero, como dice el apóstol Pablo, en la apostasía, porque la apostasía es previa a la venida del Señor. Entonces, cuando llegamos a la apostasía, que no es otra cosa que los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es donde tú puedes pecar, porque puedes errar si no logras pasarlo al Espíritu, o si el Espíritu no te lleva, pero cuando eso sucede, te pasan al apostolado de la edificación, porque el apostolado es una información enviada. Apóstol significa enviado. Entonces Pablo tenía el apostolado de la letra, donde no hay edificación, pero está el fundamento escrito. Pero Pablo te dice, otro edifica encima. Ese es el apostolado del Espíritu. ¿Sabes? Entonces el apostolado es algo importante. Pablo no se refiere a los apóstoles de Jesús de Nazaret. Esos no tienen aquí, en este cuento no tienen nada. Ellos están totalmente proscritos del Evangelio del Espíritu. Entonces, hay que entender, Yanko, que lo que tú dijiste, yo tomé un apunte aquí cuando tú dijiste, que hay que entender que pecado no es algo que hacemos. Cuando tú dices eso, se refiere a que el pecado no es algo que está en nuestro ser terrenal. Porque con la carne podemos obrar. Ahí se manifiestan las obras de la carne. Por eso es que Pablo es bien específico al decir, manifiestas son las obras. Pero entonces, dice, tú sigues diciendo que es algo que le sucedió a nuestro espíritu. Fue un acontecimiento que yo no lo escucho alrededor del mundo, en todos los programas y radios cristianos, por más el nombre que tú le quieras poner de gracia y el régimen de no sé qué. Cuando tú los escuchas, tú te das cuenta que ellos ni siquiera han llegado al régimen de la letra. Por consiguiente, ellos ni siquiera han podido pecar. Fíjate, ellos simplemente están en las obras de su carne, donde no hay herencia, donde no pueden heredar, donde hay una ley que aplica, y es la ley donde no hay herencia.
Pero cuando el tiempo señalado por el Padre, que no es cronológico, sino que es el momento en que Él te lleva y te pone frente al rudimento, pero limpio. ¿Tú te acuerdas cuando dice limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu? Pues la pregunta es, ¿cómo yo me puedo limpiar de carne y espíritu? Cuando tú limpias la información del fundamento que Pablo escribió bajo el apostolado de la letra, cuando tú lo limpias de influencias externas a la mente apostólica, de Pablo obviamente. Cuando tú haces eso, entonces estás dando luces de que el mediador puede pasarte al apostolado de la edificación y la perfección, que no es nada más que pasarte de un régimen de letras a un régimen de espíritu por medio de acomodar lo espiritual, o sea, lo que está en la letra, pero que contiene un espíritu, y ponerlo en tu mente. Entonces, hay muchas cosas, Yanko, que no sean, por eso el programa es muy bueno, aclarando conceptos. Correcto. Porque la gente todavía está pensando en que estar en la gracia de Dios y entender la gracia de Dios es pues leer al apóstol Pablo. De hecho, la doctrina de gracia está escrita en las 14 epístolas de Pablo, pero el poder entender el espíritu de esa enseñanza, eso solo depende del espíritu de fe, de ese mediador entre Dios y los hombres. Así que, en conclusión, mi amado hermano, tenemos que ser edificados por el espíritu de fe. Porque si nosotros continuamos viendo la letra del Evangelio, la letra del apóstol Pablo, pues mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de qué es ver la letra y no poder ver el espíritu. Cuando Pablo habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, Pablo te menciona 5, pero hay otros. Pero Pablo te dice la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, y te habla del juicio eterno. Pero entonces, cuando tú te quedas en el apostolado de la letra, tú simplemente vas a estar pensando que la resurrección de los muertos, pues es el evento del madero, cuando lo llevan a la cruz, lo clavan, le meten una lanza, y bueno, entonces tú dices, ahí es que él murió, y luego resucitó al tercer día. Tú ahí lo que estás haciendo es pecando, porque tú estás errando. Correcto. A la verdadera intención de ese escrito. Porque en realidad, si tú acomodas al espíritu, tienes que darte cuenta de que toda esa muerte y esa resurrección se dio en el espíritu. Sí, señor. Porque la doctrina es para el espíritu. Tú no puedes estar todavía con el régimen de la letra tratando de entender en la letra que es la resurrección de los muertos. Por eso es que dice que la cruz es locura para los que se pierden. La cruz es locura para los que se pierden. Fíjate que dijo el apóstol Pablo, porque hablando de la resurrección de los muertos, mira, dijo, si los muertos no resucitan, fíjate, está hablando de la doctrina, no está hablando del evento de la cruz cuando lo asesinaron. Mira, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si resucitó, entonces significa que los muertos sí resucitan. Entonces, cuando las personas creen que la resurrección de los muertos es un rudimento, pues entonces ellos están errando al blanco, están pecando porque están creyendo que Cristo resucitó bajo un rudimento, y si Cristo resucita bajo un rudimento, entonces de nada sirve esa resurrección. Entonces ahí nosotros podemos probar el pecado, el error al momento de tratar de entender la mente de Dios. Entonces, esto es bien tremendo. Pecado versus justicia. Pecado versus justicia. Pecado es errar al blanco, es estar en el fundamento de la gracia, pero viéndolo conforme a la letra. Pero cuando esa letra es limpiada de contaminación, entonces viene la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que te trae al verdadero significado de lo que el apóstol escribió en la letra. Fíjate, Salmos 2.4, si no me equivoco, dice que Dios se burlará de todos. Yo me preguntaba, ¿cómo Dios se va a burlar de mí? Y es que Dios oculta el misterio. Dios escondió el misterio detrás de un régimen de letras. Y solamente a los predestinados para la salvación, Él les permitiría ver el régimen del Espíritu conforme a esa enseñanza. Si nosotros pensamos que tenemos que dejar los rudimentos y pensamos que dejar es
apartarlos y no usarlos, entonces simplemente tú estás descartando el Evangelio. Tienes que usar los rudimentos siempre, pero tienes que aclarar y limpiarlo. Yo siempre he dicho que yo no puedo edificar a nadie, pero puedo mostrarle el rudimento en su limpieza total. Y ahí el espíritu de fe, el mediador, puede rescatar, puede adoptar ese espíritu al cual dejó en abandono. Oye, hay muchas cosas, Yanko, que no se enseñan. Por eso estos programas son muy buenos, para que se puedan aclarar los conceptos, para que podamos en realidad llevar a esos espíritus predestinados al tiempo señalado por el Padre, que no es un tiempo cronológico, aunque en nuestra carne pareciera que es un tiempo cronológico. Pero fíjate que en la cruz se consumaron los tiempos de los siglos. Entonces, para el espíritu ya no hay tiempo. Entonces, correcto, nosotros tenemos que entender que es pecado, que es justicia, que son las obras de la carne. Los que están en las obras de la carne no heredan el reino, pero lo que está diciendo es que carne y sangre no hereda nada, sino que es en el espíritu. Así es. ¿Algún comentario, mi amado hermano? Bueno, pues sí, te estoy escuchando aquí y estoy tomando algunas notas que, de hecho, me has aportado mucho, has aportado al tema y te agradezco. Así que pues, podemos llamarle, fíjate, Benicio, que escuchándote hablar, el programa se llama Aclarando Conceptos y estamos tocando pecado versus juicio, pero pudiéramos también decir error versus aclaración, o pudiéramos decir también decreto versus manifestación. Eso, pecado versus juicio. Sí, juicio es aclarar, juicio es justicia. Nosotros vamos a un juicio cuando no se sabe si somos culpables o somos inocentes. Así y en el juicio se aclara. Se aclara. Si es culpable o es inocente. Él manifestará las intenciones de los corazones. Correcto. Ahí está. Pero mira, fíjate, Yanko, para finalizar, hay que tener un concepto muy claro. El término conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo. También dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Pero fíjate que Pablo no escribió la gracia en el Espíritu, porque simplemente no se puede. Entonces Pablo dice, no, es conforme a eso. Conforme a la gracia, yo puse el fundamento y otro va a edificar, pero siempre es conforme a la gracia. Entonces, esos conceptos es necesario poderlos aclarar y poder edificar esas mentes, poderlos llevar a esa estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dijo. Pero Cristo no se va a formar. Si tú estás leyendo a Pablo, aunque sea 100%, pero tienes una contaminación de carne y de espíritu. Esa letra hay que limpiarla. Si nosotros no limpiamos la letra del Evangelio escrito por Pablo, entonces será imposible poder pasar al régimen del espíritu. De hecho, esa es nuestra labor. Fíjate como dice Efesios capítulo 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso no había llegado. Esa perfección no se había dado. La perfección llega cuando se explican estos conceptos perfectamente. La perfección, la justificación y la edificación llegarán en la medida que nos limpiemos de la contaminación de la carne y del espíritu que tiene la letra del apóstol Pablo. Fíjate, el rudimento de la doctrina de Cristo no es la doctrina de Cristo. El rudimento de la doctrina, por eso se llama el rudimento y dice de la doctrina de Cristo. Significa que la doctrina de Cristo tiene una forma rudimentaria de verla, que es conforme al régimen de la letra, conforme al apostolado de Pablo. Fíjate que hay alguien que me dice, pero es que tú estás equivocado porque es que Pablo revela. Pero yo digo, pues si Pablo revelara hace miles de años o hace cientos de años, que habrían cristianos en el mundo. Esa no es la labor de Pablo. La labor de Pablo debe quedar claro para todos que es solamente poner el fundamento. Poner el fundamento. La edificación no era tarea del apóstol Pablo. Por eso él dice, miren, no juzguen nada antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Esa es la manifestación del Espíritu. Y va a venir en un apostolado.
Y luego dice, fíjate bien, el cual aclarará también. Tú tienes que poner énfasis en la palabra también, o sea que no solamente iba a venir, sino que también iba a hacer algo más. Agarraste la idea. Perfectamente. Dice, Sí. el cual aclarará también, o sea, no solamente aparece, aquí estoy, y ahora qué. No, entonces él viene y cuando aparece, que es el Evangelio, dice que también iba a hacer algo más. Dice que aclararía lo oculto de las tinieblas, que eso es el régimen del Espíritu, porque la tiniebla es la letra, pero dice que también manifestaría las intenciones. Por eso es que yo digo siempre que el rudimento de la doctrina de Cristo, en su forma correcta de verlo, es lo que separa a las simientes. Cuando la simiente que no fue predestinada, que no recibió el amor de la verdad para ser salvo, llega ante los rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando se le presenta, porque él no va a llegar por sí solo, eso se lo tiene que presentar a alguien que esté alumbrado. Cuando se presenta eso, se manifiestan dos cosas: o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, o se manifestará la Jerusalén celestial, el Dios juez justo, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, porque Dios separa a sus simientes a través del apostolado de Pablo. ¿Y cómo lo separa? Pues cuando usa el régimen del espíritu, ahí él separó a los cabritos de las ovejas, por llamarlo de alguna manera, bendecido. Entonces, esa es la función de este ministerio. La función del ministerio paulino era apartar a la simiente mala de la simiente buena, porque la simiente mala no son esos que andan armados nada más, no son esos que son malos en su forma de proceder, no. Hay gente muy buena, yo mismo tengo vecinos que son un pan de Dios, bendecido, pero no entienden nada de la palabra. Entonces, pueden ser simiente mala y puede haber otro que es tremendo, pero es la simiente de Dios. Así es. Y lo que los separa es el apostolado de la letra. Porque cuando se les presenta, entonces ellos ahí se va a manifestar quién es quién. No, y una vez estando en el régimen del Espíritu, ya todas las obras de la carne culminan. Mira qué tremendo. Sí, señor. Sí, señor. O sea, el malo ya no es bueno. El malo ya no es malo. Tú tienes razón. O sea, mira, una vez estando en el régimen del Espíritu, todo eso muere. Todo lo terrenal muere. Todo lo terrenal muere. De eso se trata el Evangelio. Hoy estamos ya en tiempo, ya estamos pasaditos en un minuto. Entonces, te doy las gracias, mi hermano. Gracias por compartir con nosotros. ¿Sí? Yo quiero invitar a todos los que están viendo este programa que visiten mi página, donde pueden ver videos tuyos y pueden encontrar todo lo que yo escribo. La página se llama La Gracia y el Régimen del Espíritu. Yo no sé si es necesario escribirlo con mayúscula porque así aparece, o en minúscula, pero se llama La Gracia y el Régimen del Espíritu. En Facebook. Yo espero, eso está en Facebook, yo espero que ellos ingresen a esa página donde podrán ver más de 100 temas que se han escrito referente a este Evangelio poderoso de la gracia. Para mí es un gusto, bendecido. Mi nombre es Vinicio Barrera para todos los que no me conocen, y pues estamos trabajando en este ministerio de la gracia y el régimen del Espíritu para poder alcanzar esas mentes y que puedan ser edificadas. Yanko, un placer, mi hermano, un gustazo. Un abrazo. Gracias. Con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta. De 12 a 1 p.m. Yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta, con el ministro Yanko Pérez, jueves de 12 a 1 p.m,
por aquí por Fiebre Radio, tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida.